Hola gente, buenas, espero que estén muy bien. El tema que vamos a ver hoy es trigonometría. La trigonometría básicamente es una parte de la geometría y la trigonometría en particular surge de la necesidad del ser humano de hacer mediciones y comparaciones entre ángulos. Por ejemplo, en los triángulos, ¿verdad? Que nosotros habíamos visto, por ejemplo, los triángulos y rectángulos y ahí habíamos visto el teorema de Pitágoras. Entonces, básicamente surge de la necesidad de hacer comparaciones y relaciones métricas entre los ángulos de un triángulo y la medida de los lados para conocer longitudes de cosas que prácticamente eran imposibles de medir. Entonces hay un ejemplo clásico que es de la altura de un acantilado, de un risco, ¿verdad? Donde esta altura del acantilado es bastante difícil de medir. Entonces lo que se hizo fue, usando la trigonometría y la proyección de la sombra de este con comparación de otra sombra sobre un palo que se conocía, o una estaca que se conocía a la altura. Entonces se hizo comparaciones, se usó la trigonometría, se usó la medida de ciertos ángulos y al final se encuentra cuál es la altura de ese acantilado, de ese risco. Básicamente los babilónicos fue los que desarrollaron o los que comenzaron con el desarrollo de la trigonometría. No vamos a ver muchísimo detalle de esto, solo a medida introductoria. Y básicamente la trigonometría, al final de cuentas, lo que hizo fue simplificar bastante dichas mediciones. Para la navegación también se usó mucho. Y eh, para la medición de los ángulos, entonces hay tres posibles o las que más se usan son tres posibles, donde una es el radián, que es lo que se considera es la longitud de una circunferencia y se dice que esa circunferencia mide 2 pi radianes. Ahorita vamos a ver un poquito más de ello. Luego otra forma de medir es el grado centesimal y aquí lo que se hace es dividir la circunferencia en 400 partes o que también se conoce como 400 ángulos. Este sistema no se usa mucho, de hecho nosotros no lo vamos a ver. El tercer y última forma de los ángulos, de medir los ángulos, es a través de los grados sexagesimales. Y es lo que se hace es en una circunferencia, dividir la circunferencia en 360 partes, que es el que más hemos estado acostumbrados, quizás en la escuela o quizás en grados anteriores a este, a hacer mediciones. Y la medición con el grado sexagesimal, que incluso recuerden ustedes que existe un instrumento de medición de ángulos que se llama el transportador, ¿verdad? Que es básicamente una semicircunferencia donde en ese transportador están medidos están marcados los ángulos, ¿verdad? Por ejemplo, el uno y así sucesivamente para los otros ángulos. Ese va desde el cero, acá por acá vamos a tener el 90 y por aquí al final tendríamos al 180 grados, ¿verdad? Estamos hablando de grados sexagesimales. Ese es el instrumento más clásico con el que se hace la medición de los ángulos en sexagesimal. Aquí nosotros también en esta clase vamos a hacer algunas relaciones entre el grado sexagesimal y entre los radianes, de pasar de una medición a otra, porque esa básicamente es una habilidad que se tiene que conocer. Es un ángulo. Dice, una forma de pensar que es un ángulo es concebir una figura generada dentro de un círculo, con su origen en el centro de dicho círculo, mediante el movimiento de una semirrecta en una posición inicial y en una posición final. Entonces, básicamente acá tenemos esa representación. Entonces, tenemos los ángulos usualmente se miden en sentido antihorario, o sea, al revés a las manecillas del reloj. Las manecillas del reloj van en este sentido. Y los ángulos, básicamente, la forma estándar de medirlo es hacia allá, o sea, es al revés a las manecillas del reloj. Ahora, en años anteriores se vio que era más o menos la noción de un ángulo, ¿verdad? Donde un ángulo tiene un vértice, son dos rayos,
son dos rayos, o podríamos decir incluso semirectas, aunque no hay que confundir los términos, pero donde va a haber una cierta abertura entre esas dos rectas, o perdón, entre esas dos semirectas. Esa abertura es lo que va más o menos a definir lo que es un ángulo. Entonces, dependiendo de eso, acá vea que, por ejemplo, nosotros dijimos, estamos hablando, por ejemplo, del sexagesimal que habíamos dicho antes. Entonces, si este rayo estuviera tocando a este otro, o sea, completamente cerrado, serían 0 grados. Acá tendríamos 90 grados, acá tendríamos 180, aquí tendríamos 270. Y finalmente esto lo podemos representar como el 0 grados o como el 360 grados. O sea, ya dio la vuelta completa. Ya dio la vuelta completa y volvió a llegar a donde estaba. ¿No? Entonces, esos son los grados sexagesimales. Y evidentemente va a existir un montón de números entre él, ¿verdad? Porque lo que se hace es dividir la circunferencia en 360 partes iguales. Incluso, por ejemplo, más o menos donde está indicado este rayo, por aquí estaría 45 grados. Y así sucesivamente. Y entre ellos hay 45 partes, ¿verdad? O 44 si no contamos esta parte. Y bueno, obviamente esto de aquí usted lo puede determinar. Usted puede decir que esto es un cuarto de la circunferencia. Este es 2 cuartos de la circunferencia, 3 cuartos de la circunferencia y finalmente los 4 cuartos, o sea, la unidad completa de la circunferencia. Hay fracciones de grado, aunque nosotros no lo vamos a ver, pero es importante mencionarlo, que por ejemplo, un grado equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. ¿Verdad? Entonces, si nosotros hiciéramos un estudio un poco más profundo de los ángulos y sus mediciones, incluso podríamos hablar de partes de ángulos, ¿verdad? O sea, fracciones de ángulo, por decirlo así, que una fracción de ángulo entonces podría ser o minutos o segundos. Por ejemplo, acá solo vamos a mencionar este. 1,5 grados es lo mismo que un grado, 30 minutos y 0 segundos. Luego tenemos al radián. Entonces dice que el radián eh, básicamente es como la forma más natural, por decirlo así, de medir eh, la longitud de un ángulo. Lo que se hace es, recuerden que este es el radio de la circunferencia. Entonces, por ejemplo, piensen ustedes en que ustedes toman un pedazo de hilo y entonces miden cuánto es este radio. Entonces, ese mismo radio, lo que le da esa longitud, lo colocan de manera curva sobre esta circunferencia, o sea, sobre esa parte de circunferencia, siempre que mida exactamente lo mismo. O sea, yo lo medí aquí recto, ¿verdad? Eso está recto. Y entonces luego lo mido aquí en la parte curva, exactamente esa medida. Entonces, eso es un radián. O sea, esta longitud de aquí a aquí, que está determinado por el radio de la circunferencia, es un radián. Y así sucesivamente. Incluso usted podría seguir midiendo otro radio aquí y otro radio y así sucesivamente. Y, eh, por ejemplo, acá tenemos, habíamos dicho desde el inicio que la circunferencia mide 2 pi radianes. Entonces podemos tener medio radián igual a como dijimos para los grados sexagesimales, para los radianes también, en el sentido de que podemos tener fracciones de radián. Para los más usuales, por ejemplo, sextos, cuartos, medios de radián y así sucesivamente. Ahora, acá lo importante es, esta figurita está bastante importante, es donde se está colocando la longitud de un radio a través de la circunferencia. Entonces vean que aquí cupo 1, 2, 3 y me sobró un pedacito para llegar a la mitad. Incluso esta mitad, si ustedes lo piensan en grados sexagesimales, es 180 grados. Y luego se puede seguir incluso midiendo hasta llegar aquí, ¿verdad? Que le va a dar 6 y resto. 6 y resto de veces que cabe el radio en la circunferencia. Y más o menos, siendo un poco a grosso modo, por ahí es donde surge
la idea de pi, ¿verdad? De pi. Entonces uno dice que el radián en una semicircunferencia cabe 3,14. Ahora, ¿por qué es en una semicircunferencia? Porque básicamente lo que hablamos así, para decirlo mejor, de pi, que recuerden que pi lo vimos como uno de los números irracionales, es la comparación del diámetro, porque recuerden que el diámetro son dos radios, ¿verdad? Un diámetro de una circunferencia, eso es un diámetro, pero esto es dos radios, ¿verdad? Entonces, las veces que cabe el diámetro en la circunferencia es pi veces, o sea, 3,14 y ahí sigue con un montón de decimales, ¿ok? Entonces, si nosotros lo concebimos como de radio, recuerden que el radio es 2, por eso es que decimos que son 6, y resto de veces que cabe. Pero básicamente vamos a resumirlo a decir que entonces la circunferencia tiene 2 pi radianes. Ahora, el radian no se suele mencionar mucho en la unidad, entonces decimos que es 2 pi, o sea, que la longitud, toda la longitud de la circunferencia es 2 pi. Pero por ahí más o menos, así contando, como dicen, el cuento un poco rápido, por ahí es de donde sale pi y por eso decimos que la circunferencia es 2 pi. Ahora, como les decía, hay una relación que se puede establecer y comparaciones no comparaciones, más bien convertir de grados sexagesimales a grados en radianes. Medida de ángulo en radianes, medida de ángulo en grados sexagesimales. Este dibujito de aquí uno no se lo tiene que aprender, pero está muy bonito para ver, por ejemplo, la relación. Ven que, por ejemplo, aquí hay 30 de los grados sexagesimales y que es exactamente lo mismo que pi sextos de radián, ¿no? Por ejemplo, aquí que yo les había dicho 90, eso es pi medios. O por ejemplo, este que era 180 grados, esto es lo mismo que pi. Y así sucesivamente, hasta decir que, por ejemplo, este cero es lo mismo que decir 2pi. Es una equivalencia. 0 y 2pi es exactamente lo mismo, ¿verdad? O incluso decir lo que ya hemos dicho antes, 360 en grado sexagesimal. Ya no voy a estar diciendo sexagesimal porque vamos a asumir que solo vamos a trabajar con grado sexagesimal. Ahora, para convertir, vamos a ver las dos formas, para convertir de grados a radianes. Entonces, vamos a ver la primera. Para convertir de radianes a grados. Entonces, lo que uno hace es multiplicar por 180 entre pi, donde recuerden que pi uno da una aproximación de 3,14, más o menos. Entonces, uno dice una equivalencia de que un radián es 57,296 o 296 grados. Y también la otra forma es si nosotros tenemos la medida del ángulo en grados y queremos convertirlo a radianes, entonces multiplicamos por pi entre 180. Obviamente vean que este uno es el inverso del otro, porque justamente hacia ahí vamos, ¿no? Y la otra forma, entonces hay una equivalencia que tampoco uno no se tiene que aprender, es que un grado es lo mismo que 0,01745 radianes. Entonces aquí hay algunos ejemplos donde se convierte de grados a radianes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 40 grados, lo vamos a convertir a radianes. Entonces, si vamos a convertir de grados a radianes, tenemos que multiplicar por esa constante, que es pi entre 180. Entonces, multiplicamos por pi entre 180. Entonces, aquí se puede simplificar. Este 0 cancela con este 0. Luego lo que podemos decir es saco mi tata 4 que es 2, mi tata 18 que es 9. Y básicamente ya ahí queda 2 pi novenos, que es lo que tenemos aquí. 2 pi novenos. Y recordar que estamos en radianes, aunque esto no se suele denotar. Básicamente el grado en radian no se suele denotar. Y ahí tenemos algunos ejemplos donde se convierte 60 a eh, para que vean la equivalencia de este circulito que estaba muy bonito. Aquí se puede hacer, por ejemplo, el de 60 se ve que es 3 medios, 3 medios. El de 90, usted hace la conversión con la constante y le da pi medios y así sucesivamente con diferentes ángulos, ¿no?
tenemos otro que es la conversión de radianes a grados, donde, o sea, más bien vamos al revés. Entonces recuerden, si lo que voy es de radian a grado, entonces si voy de radian a grado, tengo que multiplicar por 180 entre pi. Y si voy de grado a radian, tengo que multiplicar por pi entre 180. Eso sí es importante aprenderse. Entonces vean aquí, 5 pi sextos. Eso lo multiplicamos por la constante que era 180 eh, entre pi. Entonces cancelo pi con pi y luego ya comienzo a hacer simplificaciones, ¿verdad? Aquí uno dice 180 entre 6 me da 30. Y ahora 5 por 30, 150. Ahora, eso no hay problema. Esto se puede hacer en la calculadora perfectamente para hacer la simplificación. Ok, y entonces vamos a resolver algunos de estos para que lo vean manualmente más o menos cómo es que se resuelve. Vamos a resolver estos tres porque los otros son exactamente iguales. Entonces, vamos de radianes perdón, vamos de grados a radianes. Vea que lo tenemos en medición de ángulo. Esta es la medición de ángulo, esa bolita que se pone arriba. Entonces, si voy de radian, lo que tenemos aquí, perdón, si voy de grado a radian, multiplico por pi entre 180. Entonces, esto lo tendríamos que multiplicar por pi entre 180. Ahora comienzo a simplificar. Este 0 cancela este 0. Entonces, 6 y 18. Vean que ambos tienen tercera. Tercera de 6 es 2 y tercera de 18 es 6. Y entonces, esto es, ahora vea que este tiene mitad, que es 1, y este tiene mitad, que es 3. Entonces, ¿cuánto queda esto? Pi tercios. Pi tercios. Ahora, ¿cómo se podría hacer en la calculadora? Entonces, ustedes podrían hacer, por ejemplo, 60 entre 180. Le dan igual y vea que esto es 0,3333. Esto es lo mismo que, perdón, esto es lo mismo que un tercio. Entonces sería pi tercios. Yo recomiendo mejor hacerlo por simplificación porque llegamos a la parte fraccionaria, entonces es más sencillo. Por ejemplo, el 210. Entonces, 210 vamos de grados a radianes. Entonces, tengo que multiplicar por pi entre 180. Ahora, este grado va a cancelar este grado. Entonces, este 0 puedo cancelarlo con este 0 porque ambos son divisibles por 10. 21 tiene tercera. ¿Cuál es la tercera? 21 tiene tercera. Entonces, tercera de 21 es 7. Y 18 tiene tercera, que es 6. Entonces esto queda 7 pi sextos. ¿Por qué queda ya 7? Porque 7 es un número primo que ya solo es divisible por él. Entonces eh, queda prácticamente así. De hecho queda así ya. Y el que sigue, 330, entonces lo multiplico igual por pi entre 180. Cancelo el 0 con el 0 porque ambos son divisibles por 10. Luego este tiene tercera que es 11. Este tiene tercera 18 otra vez que es 6. Entonces esto nos queda 11 pi sextos. Y finalmente así queda. Ahora los otros dos los pueden hacer de práctica, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Por ejemplo, de 120, voy a hacerlo más rápido, por pi entre 180. Entonces cancelo, cancelo. Esto tiene tercera, que es 4. Y esto tiene tercera, que es 6. Esto tiene mitad, que es 2. Y esto tiene mitad, que es 3. Entonces sería 2 pi tercios. Ahora, este otro es de convertir. Igual voy a hacer este y este. Esto es convertir de radianes a grados. Entonces, debo multiplicar por 180 entre pi. Cancelo pi con pi y entonces ahora digo 180 entre 5
eso va a dar un número entero, entonces podemos usar la calculadora. 180 entre 5, eso da 36. Entonces quiere decir que esto es 36 grados. El que sigue, igual multiplico por 180 sobre pi. Por eso les digo que es importante aprenderse esas cosas de la constante. Si es de, si es de radianes a grados, entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Por qué debo multiplicar si voy de radianes a grados? Que es justamente en el caso que estoy, que es 180 entre pi. Y si voy de grados a radianes, ¿por qué debo multiplicar? O sea, debo multiplicar por pi entre 180. Entonces, vamos con este. Cancelo pi con pi y entonces ahora en la calculadora podemos hacer. O podríamos incluso simplificarlo, pero vamos a ver si tal vez sea más rápido en la calculadora. Entonces, 7. Aquí tenemos que hacer 7 por 180 igual entre 3, 420. Entonces, esto es 420 grados. Y finalmente el último, 11 pi sextos. Entonces multiplico por 180 sobre pi, cancelo pi con pi. Entonces vamos otra vez a la calco. Entonces esto sería 11 por 180 igual entre 6 igual 330. Entonces quiere decir que esto es 330 grados. ¿Qué fue lo que hice? 11 por 180 y luego lo dividí por 6. Igual aquí 7 por 180 y luego lo dividí por 3. Y básicamente ya esos son los resultados. Ok, y luego lo que vamos a ver es otro tema que se llama razones trigonométricas. Entonces las razones trigonométricas se aplican solo a triángulos rectángulos. Esto es muy importante de tenerlo presente. Al igual que el teorema de Pitágoras, recuerden que solo se aplicaba a triángulos rectángulos, las razones trigonométricas solo se aplican a triángulos rectángulos, o sea, aquellos triángulos donde había un ángulo recto, o sea, un ángulo que mide 90 grados. Entonces, se aplican y hay unas razones. Recuerden que una razón prácticamente podemos concebirlo como un cociente, o sea, como una división, podríamos decir, de dos números. Entonces aquí va a ser de dos números donde va a haber una relación entre algún cateto, alguna hipotenusa o entre los catetos. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, además de las razones trigonométricas, el teorema de Pitágoras es muy importante porque nos ayuda a determinar las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, para repasar un poco, recordemos que un triángulo rectángulo, que es básicamente como este que tenemos acá, tiene su ángulo recto. Recuerden que el segmento que se opone al ángulo de 90 es el que se llama la hipotenusa. La hipotenusa siempre es en el triángulo rectángulo el que mida, el que tenga la mayor medida, o sea, el que mida con el número más grande. Y luego, los otros dos, los que están a la par del ángulo de 90, se llaman catetos. Entonces, este es un cateto y este es el otro cateto. Entonces tenemos dos catetos y la hipotenusa. Ahora, para aplicar las razones trigonométricas que nosotros vamos a ver, que son tres, una es el seno, otra es el coseno y otra es la tangente. Entonces, siempre se hace con respecto a ángulos agudos, a los ángulos agudos. ¿A qué me refiero? A este ángulo y a este otro ángulo, porque este es el ángulo recto. Entonces, estas razones trigonométricas se aplican con respecto a los ángulos agudos. Ahora, en este caso en particular se tomó este ángulo. Entonces, aquí decimos que el seno de este ángulo A, seno de A, es lo mismo que BC, o sea, esta medida, esta de aquí, entre esta medida. O si lo decimos en términos de los elementos del triángulo rectángulo siempre se aprende así. Seno del ángulo es cateto opuesto
entre hipotenusa. Vean que no es lo mismo para los dos ángulos. Para este A, el seno es una cosa y luego para este otro ángulo C no es el mismo seno que A. De eso, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero no es lo mismo. Entonces, el seno depende del ángulo que usted tome. Así es, el seno depende del ángulo agudo que usted tome. Ahora, obviamente, si los ángulos son iguales es otra cosa. O sea, si el triángulo era un triángulo isósceles es otra cosa. Pero en este caso, que tenemos un triángulo que se ve que este lado es un poco más largo que este otro cateto, entonces el seno de A y el seno de B son diferentes. Así hay que aprenderse. Seno de un ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Luego el coseno de un ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. Vea que tanto el seno como el coseno tienen como denominador a la hipotenusa. Y el seno usa el cateto opuesto y el coseno usa al cateto adyacente. Estas cosas hay que aprendérselas sí o sí de memoria. Y luego la tangente lo que hace es relacionar al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Eso es, uno podría aprendérselo algo así. Seno, coseno, tangente. Entonces uno dice opuesto, adyacente, hipotenusa, hipotenusa. Ahora, para un montón de mecanismos, como dicen, memotécnicos, que ayudan a aprenderse estas cosas de memoria. Yo no lo veo tan complicado de aprenderse que el seno es opuesto entre hipotenusa, coseno es adyacente entre hipotenusa y tangente es opuesto entre adyacente. Y entonces vamos a hacer estos ejemplos. Dice, calcule las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Vea que aquí me están indicando para cuál ángulo es. Porque recuerden que tengo este ángulo agudo y aquí tengo otro ángulo agudo. Pero me están preguntando específicamente para este ángulo cuáles son las razones trigonométricas. O sea, calcule el seno, calcule el coseno y calcule la tangente. Uno siempre hace referencia al ángulo del cual está tratando. Entonces uno dice seno de alfa o coseno de alfa o tangente de alfa. Esta letra griega se llama alfa. Entonces ahí estamos con este, el ángulo. Entonces, para este ángulo, recuerden que seno es opuesto a cateto opuesto, podríamos decirlo, cateto opuesto entre hipotenusa. Este era cateto adyacente entre hipotenusa y este era cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces vamos a escribir los números. Entonces seno de este ángulo es cateto opuesto 9. Hipotenusa, recuerden que es el que se opone al ángulo de 90, por lo tanto es 15. Aquí no vamos a ver si se puede simplificar. Podría ser que en este que se pueda simplificar. Nosotros no lo vamos a hacer de momento porque lo único que queremos es ejemplificar las razones trigonométricas. ¿Cómo es que se determina? Vamos con coseno para ese mismo ángulo. Coseno, cateto adyacente. Entonces, ¿quién es el cateto adyacente? Este que está aquí, o sea, 12. Entre hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Ya habíamos dicho, 15. Luego, para tangente, es cateto opuesto de este ángulo que es 9. Entre cateto adyacente para este mismo ángulo que es 12. Incluso nosotros antes de hacer esto podríamos incluso decir, bueno, para alfa este es el cateto opuesto. Y para alfa este 12 es el cateto adyacente. Ahora vean que estoy diciendo solo para alfa. Para el otro ángulo es otra cosa. Pero igual, esto en la práctica uno nunca lo hace tan así. Pero es por el ser el primer ejemplo para que lo evidencien bien. Vamos a hacer otro. Entonces dice 2. En un triángulo rectángulo halle A. Si seno de A es 2 quintos y C es 3,45. Entonces, lo que nos están preguntando es cuánto, aquí dice halle A, o sea, halle cuánto es esta medida. Halle cuánto es esa medida.
Y entonces me están diciendo, para el ángulo A es este que tenemos aquí, entonces es este ángulo que tengo acá. Entonces me están diciendo que seno de A es 2/5. Recordemos que seno era cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, cateto opuesto para este ángulo es A. Hipotenusa es 3,45. Entonces, yo ya puedo sustituir estos valores. Voy a escribirlo aquí abajo. Entonces, cateto opuesto es A. Hipotenusa es 3,45. Y me están diciendo que el seno de A es lo mismo que 2/5. O sea, esto es lo mismo que 2/5. Voy de nuevo. Me dijeron que el seno de A es 2/5. Eso fue lo que escribí aquí. Ahora, a partir del triángulo, usando el ángulo A, que es el que me están diciendo, el seno de A, entonces yo determino a partir de la figura los valores del seno, que recuerden que seno es cateto opuesto, que es A, entre hipotenusa, que en este caso es 3,45. Entonces, esto es seno, que sería opuesto, que tiene un valor de A, no lo conozco, es lo que quiero conocer, entre hipotenusa, que es 3,45. Y ya me dijeron que ese valor es 2/5. Entonces, esto básicamente es una ecuación donde recuerden que para resolver esta ecuación, lo que hacemos es como multiplicar en cruz. Entonces, aquí sería 5A, o sea, A por 5, 5A, igual a 2 por 3,45. Voy a escribirlo aquí. 3,45 por 2. Bien, entonces, luego, este 5 está multiplicando al A, entonces decimos que este 5 pasa a dividir 3,45 por 2 entre 5. Y ahora ya podemos hacer eso en la calculadora. Entonces, en la calculadora sería 3,45 por 2 igual, vea que le doy igual, entre 5 igual 1,38. Entonces, A es lo mismo que 1,38. Vamos de nuevo a la calculadora. ¿Cómo fue que lo hice? Entonces fue 3,40 o 3,45 por 2 le doy igual entre, entre 5. Aquí me equivoqué. Entre 5 igual 1,38. Entonces, ese ya es el valor de A, que era lo que me estaban preguntando. ¿Cuánto medía A? Entonces, 1,38. Luego, esto ya lo mencioné un poco, se trata sobre la relación que existe entre los dos ángulos agudos del triángulo rectángulo. Esos dos ángulos son ángulos complementarios. Recordemos que dos ángulos se dice que son complementarios si suman 90. Entonces recordemos, este medía 90 y en un triángulo cualquiera la suma de los ángulos internos es 180. Por lo tanto, si a 180 le resto 90, me queda 90. O sea que es este sumado con este me da 90. Entonces, alfa más beta me da 90. Y entonces incluso en este triángulo nosotros podremos ver las razones o las relaciones que hay. Por ejemplo, determinemos para este triángulo quién es seno de alfa, quién es coseno de alfa y quién es tangente de alfa. Y luego determinemos quién es, voy a hacerlo más para acá, quién es seno de beta, quién es coseno de beta y quién es tangente de beta. O sea, para los dos ángulos agudos. Entonces, comencemos con este que es el alfa. Seno, recuerden que seno, vamos a escribirle aquí seno, coseno, tangente. Entonces, seno era opuesto entre hipotenusa, coseno es adyacente entre hipotenusa y tangente es opuesto entre adyacente. Como ven, esto hay que aprendérselo sí o sí de memoria. Entonces, seno de alfa. Entonces, cateto opuesto a alfa es A.
Entonces, A. Entre hipotenusa que dice que mide C. Ahora voy con el coseno. Entonces, coseno es cateto adyacente. Cateto adyacente, B. Entre hipotenusa que es lo mismo, C. Y luego, tangente es opuesto que es A entre adyacente que es B, o sea, A sobre B. Ahora vamos con beta, que es el otro ángulo, el de arriba, el que está a la par del vértice B. Entonces, seno de beta es opuesto de beta y el opuesto es, cateto opuesto es B. Entonces sería B sobre hipotenusa, que en este caso es C. En todo caso, la hipotenusa va a ser C, o sea, para cualquier ángulo, la hipotenusa siempre es la misma. Luego, coseno de beta, entonces coseno de beta, recuerden que coseno es adyacente entre hipotenusa, entonces adyacente a este, el cateto adyacente es A sobre hipotenusa, porque recuerden que es cateto adyacente entre hipotenusa, la hipotenusa es C. Y luego tangente, entonces tangente de A, perdón, tangente de beta, entonces sería opuesto que es B sobre adyacente que es A. Entonces sería B sobre A. Ahora vean las relaciones que existen entre estas. Entonces, de aquí es donde surge esto. Entonces, vean, seno de alfa me había dado A sobre B. Y vean que coseno de beta da exactamente lo mismo, A sobre B. Entonces de ahí es donde sale esta relación métrica. Seno de alfa es lo mismo que coseno de beta. Luego, la que sigue. Tangente. Entonces vean que tangente, por ejemplo, aquí dio A sobre B. Y tangente de alfa. Y tangente de beta es B sobre A. Vean que está como al revés. El que estaba arriba, que era el numerador, pasa a ser el denominador. Y el que era el denominador pasa a ser el numerador. Como que se dio vuelta. Entonces, es lo mismo decir tangente de alfa. Es lo mismo que 1 entre tangente de beta. Eso es importante aprendérselos, todos esos. Ahora, ¿por qué 1 entre b? Porque vean que si yo esto, por ejemplo aquí esto era a sobre b, tangente de alfa, y tangente de beta es b sobre a, pero si yo digo 1 entre b sobre a, vea que aquí tengo que poner un 1 para decir medios entre medios, perdón, extremos entre extremos y medios entre medios. Entonces eso es lo mismo que a sobre b. Ahora, este A por 1 me da A y este B por 1 me da B. Entonces vean que quedó exactamente igual. Por eso es que decimos que tangente de alfa es lo mismo que 1 entre tangente de beta. Ahora, si yo no lo quiero escribir, por ejemplo, esta relación métrica es la misma que esta. Si yo no quiero escribir el beta, entonces yo puedo decir que tangente de alfa, recuerden que estos dos ángulos sumados tienen que dar 90. Entonces yo puedo decir que este ángulo beta, escribirlo en términos de alfa. Y eso sería a 90 le resto alfa. Porque recuerden que si estos dos juntos dan 90, entonces a 90 le quito este ángulo, entonces me tiene que dar este. Por lo tanto, entonces a beta yo lo puedo escribir como 90 menos alfa. O sea, decir el ángulo beta es lo mismo que decir 90 grados menos alfa. Es exactamente lo mismo. Entonces vea que aquí se tradujo beta como 90 menos alfa. Y aquí otra vez beta se tradujo como 90 menos alfa. Ahora, aquí es porque todos los lados tienen diferente medida. Todos los lados tienen diferente medida. O sea, este cateto y este cateto no medían lo mismo. Pero recuerden que hay un caso donde un triángulo rectángulo puede ser tener los catetos de igual medida, que en todo caso sería un cateto isósceles, porque tiene los lados de igual medida. Entonces podría ser que este aquí tenga la misma medida y que sea A. Entonces ahí va a variar ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo aquí ya no quedaría B, sino quedaría A. Y aquí ya no quedaría B, sino quedaría A.
Entonces, aquí podríamos decir, en esto, vean que dio exactamente igual. Entonces, aquí podemos decir que el seno de alfa es igual que el coseno de alfa, pero para el caso específico en que sean isósceles, o sea, que el triángulo sea isósceles. Si el triángulo no es isósceles, no se puede hacer eso. Entonces, vean en este caso en específico, por ejemplo, lo que les decía el 90 menos alfa. Estos dos juntos tienen que sumar 90. Entonces, vean, por ejemplo, a 90 yo le resto, a 90 yo le resto 30 y me da 60. O sea, me da, ese es como decir el beta de antes. Beta era lo mismo que 90 menos alfa, donde alfa en este caso es 30. Entonces, 90 menos 30 me da 60, que es lo que tengo representado ahí. Entonces, incluso aquí nosotros podríamos determinar las razones trigonométricas, por ejemplo, para que vean esta. Entonces, por ejemplo, seno de alfa dice que tiene que ser igual a coseno de beta. En este caso, alfa lo vamos a llamar 30 y beta tomó el valor de 90. Entonces, seno de 30 es cateto opuesto, que es 1, entre hipotenusa, que es 2. Entonces me dio un medio. Ahora, coseno de beta. Coseno de beta es, beta era 90, perdón, 60. Entonces, cateto adyacente, 1, entre hipotenusa, que es 2. Entonces, vean que dio exactamente igual. Un medio, que es justamente esta relación métrica. Seno de alfa es igual a coseno de beta. Luego acá tenemos algunas aplicaciones de las razones trigonométricas para encontrar la longitud de lados. Entonces vamos a ver, dice 1. Uno de los catetos de un triángulo rectángulo mide 10, aquí está marcado. Y el ángulo opuesto a este cateto mide 30, ahí está marcado en la figurita, 30 grados. ¿Cuánto mide la hipotenusa? O sea, ¿cuánto mide X? ¿Y cuánto mide el otro cateto Y? Entonces, vean que aquí no hay forma de averiguar X y Y por medio del teorema de Pitágoras, porque el teorema de Pitágoras, recuerden que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 a la 2 más cateto 2 a la 2. O sea, para yo averiguar alguno de ellos, tengo que conocer los otros dos, y en este caso solo conozco uno, o sea, solo me dieron un valor de los tres lados del triángulo. Por lo tanto, no puedo aplicar teorema de Pitágoras. Entonces, aquí hay que aplicar las razones trigonométricas. Ahora, para 30, ¿este cateto quién es? Es el cateto opuesto. Entonces, para averiguar X, entonces escribamos aquí para X, donde recuerden que X es la hipotenusa. Entonces, eso es lo que vamos a averiguar, ir a averiguar, la hipotenusa. Entonces, sería seno de 30, que es el ángulo, es cateto opuesto, que es 10, entre hipotenusa, que es X. Ahora, en este caso, invertimos. Esta X pasa para acá y el seno pasa para abajo. Entonces sería X es lo mismo que 10 entre seno de 30 grados. Esto siempre se hace así. Si la X está en el denominador, se intercambia con el seno que está aquí. Es resolución de ecuaciones, pero básicamente siempre que nos quede la X en el denominador, la vamos a intercambiar con la razón trigonométrica que esté aquí. En este caso era seno de 30. Ahora, aquí es donde ya viene el uso de las tablas trigonométricas. Las tablas trigonométricas vienen en el examen, porque no se puede usar calculadora científica. Entonces, aquí yo adjunté una de las tablas trigonométricas que viene en el examen. Ahora, estábamos hablando de seno. Vean que aquí en la tabla trigonométrica tengo los grados, seno, coseno y tangente. Eso está dividido en dos justamente por la longitud de los grados, ¿verdad? Por la cantidad. De aquí llegó hasta 45 y luego aquí continuó de 46 hasta 90. Entonces, el que nosotros estamos usando es el ángulo de 30. Vean que la primera columna es de seno.
Entonces, estamos en un ángulo de 30 y entonces fijo o leo la primera columna porque lo que quiero es el seno. Dice que es 0,5 porque esos ceros después del 5 no los contamos. 0,5. Entonces, esto es lo mismo que decir 10 entre 0,5, donde ya evaluamos cuánto es el seno de 30 grados. Seno de 30 grados es 0,5. Entonces, vamos a la calculadora. 10 entre 0,5 igual 20. O sea, quiere decir que esta hipotenusa es igual a 20. Ahora vean que ya tengo la hipotenusa y ya tengo 10 que me lo habían dado que era el cateto opuesto a 30. Me falta averiguar el cateto adyacente. Esto ya se podría hacer por teorema de Pitágoras, que entonces sería x, perdón, x no, en este caso es y. Y es igual a hipotenusa al cuadrado menos el cateto que tenía al cuadrado. Y ya ustedes lo pueden resolver en la cálculo y ahí nos daría. Pero no lo queremos hacer por teorema de Pitágoras, para practicar más de razones trigonométricas. Entonces, ahora vamos a averiguar el y, o sea, el cateto adyacente, que es y. Entonces, para 30, ese es el cateto adyacente. Entonces, la razón trigonométrica que relaciona al cateto adyacente es coseno. Entonces, coseno de 30 grados es lo mismo que cateto adyacente, que en este caso es y, entre hipotenusa, que es 20. Ahora, este 20 lo vamos a pasar a multiplicar. Entonces, en este caso tenemos, vamos a poner un entonces aquí, y es lo mismo que, o escribámoslo en orden, 20 por coseno de 30 es lo mismo que y. Entonces, si yo multiplico 20 por el coseno de 30, llego a la longitud de y, o sea, ¿cuánto es y? Entonces, vamos a ver cuánto es coseno de 30. Incluso ya habíamos visto cuánto era seno, aquí lo marcamos. Seno de 30, ya marcamos que seno de 30 era 0,5, pero yo ahora lo que quiero es el coseno. Vean que la segunda fila, perdón, la segunda columna es el coseno. Entonces, el que esté a la par ese es el coseno. Y es 0,8660. 0,8660. Entonces, eso es lo que vamos a sustituir en el coseno de 30. Entonces, esto es 20 por 0,8660. Podemos revisar lo que no nos hayamos equivocado. 8660. 0,8660. 0,8660. Eso va a ser y. Entonces, lo hacemos en la calculadora. 20 por 0,8660 es igual a 17,32. 17,32 es igual a y, o sea, ya tengo la medida de y del cateto adyacente. 17,32. Y ya tenemos averiguado la hipotenusa y el cateto adyacente, que era lo que me estaban solicitando. Otro ejemplo sobre lo mismo. Dice, en el triángulo rectángulo de la figura, los elementos conocidos son el ángulo recto, que ya está marcado, el ángulo de 56, que también ya está marcado, y uno de los catetos que la longitud es 10, adyacente al ángulo de 56. Vean acá, acá está el 56, el adyacente es ese cateto que me dijeron que es 10. Por lo tanto, falta encontrar el cateto opuesto, que en este caso es X, y la hipotenusa, que es Y. Recuerden, el que se opone al ángulo de 90, el lado que se opone al ángulo de 90 es la hipotenusa. Entonces, en este caso, Y es la hipotenusa. Entonces, vamos. Vamos a calcular primero a la hipotenusa. Vamos a calcular a la hipotenusa. Entonces, en este caso, ocupo relacionar al cateto que me dieron, que para 56 es el cateto adyacente,
con la hipotenusa. ¿Quién hace eso? El coseno. Entonces, coseno de 56 es lo mismo que cateto opuesto, que es 10, entre la hipotenusa, que en este caso es y. Si el y está aquí abajo, lo que hago es intercambiarlos. Entonces sería y es lo mismo que 10 entre coseno de 56. Entonces y va a ser lo mismo que 10 entre, ahora sí, vamos a ver cuánto es coseno de 56. Primero busco el ángulo, vean que no está en la primera parte, entonces lo busco aquí. 56, véanlo acá, lo que busco es el coseno, por lo tanto la segunda columna, y entonces quiere decir que es este que tengo acá, 55,92. Entonces sustituimos eso por 0,5592. Entonces y es igual a, y eso ya lo podemos hacer en la calculadora, sería 10 sobre 0,0, no, perdón, 0,5592. Eso nos da 17,88 redondeado. Entonces eso es 17,88 redondeado. Ahí está, 17,88. Ahora vamos a encontrar a y. Entonces, vamos a usar a otra razón trigonométrica. Por ejemplo, ¿quién relaciona a este cateto con este otro cateto? El que le relaciona es tangente. Entonces, tangente de 56 grados es lo mismo que, recuerden que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, tangente de 56 es cateto opuesto a 56 es x entre cateto adyacente a 56, que es 10. Entonces, este 10 pasa a multiplicar. Entonces sería 10 por tangente de 56 es igual a x. Entonces, vamos a ver cuánto es tangente de 56. El tangente es 1,4826. 1,4826. Entonces, esto sería 10 por 1,4826. Eso es lo mismo que x. Entonces, vamos a la calculadora. Eso sería 10 por 1,4826 igual. Dice que eso es 14,83 redondeado. 14,83. Entonces, eso es lo mismo que x. O sea, ya tenemos a los dos segmentos que quería. 17,88 el y, que sería la hipotenusa, y 14,83, que es el otro cateto. Ok, vamos a hacer estos dos ejemplos más para terminar. Son de la primera convocatoria 2019. Entonces dice, ítem 22, considere la siguiente información. Entonces ahí tenemos un triángulo rectángulo, tenemos un ángulo agudo que está marcado ahí 68 y nos dieron la longitud de este segmento que es 5 raíz de 5. Ese segmento, entonces hay que determinar quién es, porque no nos dicen quién es. O sea, en el sentido de si es un cateto o es la hipotenusa. Ven que como se opone al ángulo de 90, entonces esta es la hipotenusa. Y lo que me dicen es cuál es aproximadamente la medida de DJ, o sea, cuánto mide esto. Eso es lo que me están preguntando. Entonces, para el ángulo de 86, esta X representa al cateto adyacente. Entonces, ¿quién relaciona al cateto adyacente? Este es cateto adyacente. Entonces, ¿quién relaciona al cateto adyacente con la hipotenusa? Ese es coseno. Entonces, coseno de 68 es lo mismo que cateto adyacente, que en este caso es X sobre la hipotenusa, que es 5 raíz de 5. Entonces, si está abajo, pasa a multiplicar. Entonces esto va a ser 5 raíz de 5 por coseno de 68,
es igual a x. Ahora vamos a la tabla a buscar cuánto es coseno de 68. Entonces vamos a buscar el ángulo de 68, que vean que está aquí. Recuerden que coseno es la segunda columna, entonces es 0,3746. Entonces es 0,3746, que aquí sería 5 raíz de 5 por 0,3746, y eso lo vamos a hacer en la calculadora. Entonces eso sería, ¿cómo escribimos esto en la cálculo? Recuerden, primero 5, le doy que calcule la raíz. Aquí hay una multiplicación que no se ve, ya se los había dicho. Entonces, lo multiplicamos por 5, le doy igual, y ahora lo multiplico por lo que era el resultado del coseno de 68, multiplicado por 0,3746, y dice que eso es 4,19, redondeado, 4,19. 4,19 es x. Por lo tanto, viendo las opciones, el que corresponde es el A. Esa es la respuesta correcta, el A. Vamos con este otro, que este otro es de la primera convocatoria 2016. Entonces, de acuerdo con los datos de la figura, la medida del segmento AB, o sea, ¿cuánto mide esto? Eso es lo que me están preguntando ahí. ¿Cuánto mide? Entonces, para el ángulo de 35, vean que este es el cateto adyacente. Entonces podríamos incluso escribirlo aquí, cateto adyacente. Y el 12, ¿quién representa? Es el que se opone al ángulo de 90. Por lo tanto, esta es la hipotenusa. Entonces, ¿qué relación de las trigonométricas relaciona a el cateto adyacente con la hipotenusa? Ese es coseno. Entonces, coseno de 35 es lo mismo que cateto adyacente, que en este caso es x, sobre la hipotenusa, que en este caso es 2. El 12, vea que está dividiendo la x, por lo tanto el 12 va a pasar a multiplicar. Entonces sería 12 por coseno de 35 es igual a x. Entonces 12 y ahora vamos a ver quién es coseno de 35. Buscamos al ángulo de 35, aquí está. Andamos buscando el coseno, por lo tanto es la segunda columna y es 81,92. 81,92. Entonces 0,8192. Y ahora hacemos eso en la calculadora. Entonces sería 12 por 0,8192 igual, eso es 9,83 redondeado. Entonces eso es 9,83 redondeado, eso es x. Ahora, vean que la opción que corresponde es esta, 9,8. Y básicamente eso sería la clase por el día de hoy. Muchas gracias, que estén muy bien.